Al principio y luego. Bueno, luego aparece otra chica. No te va a desvelar el final. Luego aparece otra niña, más adelante. Y la segunda historia pasa, la primera historia pasa en 1820-1821 y después en 1846 una doncella, que es la voz narradora de la novela, que es Alice, también huérfana, vive en Cornualles, en una casa de una mujer aristocrática en una colina, y toda la novela empieza cuando su señora, que es una mujer muy especial, muy cínica, encuentra a un vagabundo en las calles de la ciudad, lo rescata y lo lleva a su casa y le da cobijo. Entonces ambos se encierran en el salón y le empieza a explicar una historia que aconteció años atrás, y entonces es cuando empieza a narrarse la historia de la isla. Y es un pasado que ambos compartieron, que han silenciado durante todos estos años. Ella ha intentado sobrevivir a ese pasado, porque ese pasado conllevó una pérdida para todos los que estuvieron en la isla y unas situaciones salvajes y yo diría que atroces por varios actos que se acometen de maltrato, de una violación también muy fuerte en la novela. Y es el momento en que ella le pide a él que le cuente su historia. Después de muchos años intentando olvidarla e intentando enterrarla, cuando se pueden reencontrar después de tantos años sin verse, que ambos se sinceren. La señora con el vagabundo al que rescata de las calles. ¿Y lo cuenta la historia la otra? La doncella lo que hace es esconderse detrás de la puerta y va escuchando esa historia. ¿Y por qué has ambientado la novela en la Inglaterra victoriana? Me interesaba mucho porque al final yo creo que las tres protagonistas centrales de la novela son mujeres, y me interesaba ir al siglo XIX, 2 años atrás, porque si hoy en día estamos reivindicando la igualdad, bueno, ya vimos, ¿no?, las manifestaciones que hubo hace unos días, lamentablemente el maltrato, la violencia, el odio siguen muy latentes hoy en día, y quería plasmar la realidad de las mujeres hace 2 siglos y sobre todo cómo las tres de ellas, que están en momentos muy diferentes de sus vidas y también de procedencias muy diferentes, como la única salvación que tienen en ese momento es contarse historias. Es decir, viven sometidas a su marido, a hombres, a las leyes que imperan en la sociedad. Una de ellas se ve abocada a vivir en las calles, otra es encerrada en un momento dado en un hospital psiquiátrico y no tiene ninguna posibilidad de salvación, y la única forma que encuentran de libertad, entre comillas, es evadirse de la realidad a través de la ficción. Y a través de esto quería hacer un homenaje a la literatura, a la lectura como vía de salvación y sobre todo al acceso de la cultura también como la única vía posible de libertad que tenían en ese momento. Las tres mujeres son la señora, la doncella y la señora, y luego la otra mujer que está en la isla, que es una chica de 18 años. Ah, pero esa está en otro... Está en la isla, en otra 1820. Época. Sí, es otra época. Es que es difícil explicarlo, por Sí. eso digo yo ya... Sí, y luego decías que era una historia global y dos que ¿cómo era? Consecuencias de esa historia global, ¿no? Sí, otras es dos historias. es una historia decir, central y dos consecuencias, ¿no? La central es la de la isla y las otras bueno, dos historias... empezaría la doncella escuchando esta Sí. historia que se cuentan la señora y el vagabundo en el salón encerrados. Y esta historia es la historia de la isla que acontece en 1820 y 1821. En la isla hay un conjunto de niños y de jóvenes y una chica de 18 años, y más adelante naufraga la señora, que es la que le está explicando la historia del vagabundo. ¿Y esa es cuál es la tercera historia? La de la doncella. Serían dos, sí. Bueno, Sí, serían dos. La de 1846-1847, que sería la de la doncella con la señora y el vagabundo, y la de 1820, que sería la de los niños y los jóvenes. ¿Y por qué has querido tratar el tema de la muerte y la soledad? La muerte a mí, supongo que esto es lo que comentaba Merche, ¿no?, que todas las novelas tienen algo de autobiográfico, y aunque la novela sea totalmente ficción,
En los últimos años sí que he vivido la muerte muy de cerca por unas enfermedades muy largas de mis padres. Mi padre falleció el año pasado después de más de 10 años de un cáncer. Mi madre también ha estado 18 años enferma de un cáncer y la muerte ha impregnado desde siempre mis cuentos. De hecho, de niña recuerdo que a los 10 años ya mi primer cuento trataba de este tema, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿De la muerte? De la muerte en sí. ¿A los 10 años? Sí, y de hecho ya llamó la atención. Hay una anécdota graciosa que me acuerdo que me llamaron de la escuela para preguntarles a mis padres si había algún problema. Sí, porque había una presencia muy fuerte de la muerte en varios cuentos que había escrito. Claro, porque tu madre ya tenía cáncer en esa época, claro. Cuando yo tuve, sí, a mis 8 años ella empezó con su cáncer, con un cáncer. Se ha recuperado, pero para mí fueron unos años muy duros porque me acuerdo que hay una frase que está en la novela que de hecho mi padre me dijo un momento, ahora tienes que crecer, es muy pronto para ti, pero ha llegado un momento en que tu madre está enferma y estoy enfermo y de alguna forma tendrás que crecer antes, ¿no? Y entonces lo que te impulsó a escribir podría ser el intentar explicar todo lo que tienes alrededor. No sé si tanto eso, sí que es verdad que creo que más me impulsó a escribir fue la figura de mi padre. Mi padre era escritor y realmente dedicaba todas las horas de la semana. Su vida era escribir, es decir, desde lunes a domingo, no diré las 24 horas del día, pero desde las 8 de la mañana hasta altas horas de la noche escribía. Entonces yo viví esa infancia con él. De hecho yo no iba a jugar al parque, no iba de excursiones, sino que mi vida con mi padre era esa relación, ¿no? Ver las películas con él y luego sentarme y compartir lo que escribía. Y los libros Y también. los libros, exacto. Pero el cómic no. El cómic también. Pero el cómic lo toqué menos, fue una época que toqué menos con él. No dibujabas, ¿no? No, eso no. Muy bien. Eso nunca, se me ha dado siempre muy mal. ¿Y entonces cómo te surgió la afición a escribir? De repente, aparte de por contagio, ¿qué pasó? Sí, lo recuerdo como algo muy innato desde pequeña. Recuerdo de ir ya, pues, con 8 o 9 años, enseñarle cuentos a mi padre y él tachármelos y decirme, está muy bien, pero ahora reescríbelo, porque siempre tienes que ir reescribiendo. Y lo recuerdo así con mucho cariño, ¿no? Desde hace muchos, muchos años. Y entre varias novelas... esta no sea la primera escrita, ¿no? Novela sí, malas, es la pero... primera. Relatos antes. Ah, relatos sí. Había escrito varios relatos. Sí. Se publicó uno que fue El tango de los domingos olvidados en una revista de Blanes hace algunos años y luego un libro de entrevistas en 2013 que estaba más centrado por eso en el mundo del cine y del periodismo. Entonces la novela es como un pequeño homenaje a tu padre. Bueno, podría decirse que sí. Hay homenajes a él, hay homenajes al cine clásico y algunos guiños. Un homenaje, sí, a todo el amor que él me transmitió por los libros y el cine. Hay, por ejemplo, un homenaje a Centauros del Desierto, que era nuestra película favorita. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hay un momento que hago un homenaje a las películas del western y también a la calle, hay una calle donde habita uno de los personajes importantes de la novela en 1846, que es la calle del Delfín Verde, que también es un guiño a la película. ¿Y tú concibes la ficción como una manera de evadirse de las realidades? A mí diría que la ficción y leer me ha salvado la vida, la verdad, y creo que es lo que les ha salvado la vida a los personajes, ¿no? Tanto a las mujeres que se encuentran que las maltratan o que están sometidas a sus maridos, la ficción y el arte de contarse historias es lo que les permite encontrar una vía de escape en momentos dados, e incluso también a los niños, porque los niños que habitan en la isla viven en una pobreza absoluta, en la miseria, sin nadie en quien confiar, y lo único que les une, de hecho las únicas escenas tiernas yo creo que de esta novela es cuando se reúnen junto a la hoguera y ella, que es un poco la figura más adulta porque tiene 18 años, es quien les cuenta las historias. ¿Les cuenta historias de qué? De miedo. Son historias de todo tipo, algunas son cuentos populares, hay un momento que les cuenta cuentos de piratas, son historias para que los niños se puedan evadir de esa miseria en la que viven en la isla y de la muerte que les acecha cada día. Una cosa, cuando hiciste esto del naufragio en una isla, sabes que hay una novela que es la referencia, ¿no? El Señor de las Moscas, Claro. sí, sí, totalmente. Entonces, ¿qué ha pasado ahí?
El Señor de las Moscas siempre fue uno de mis referentes literarios, también Peter Pan, por ejemplo, creo que podría ser una influencia de niña. Y un referente que, salvando totalmente las distancias, pero uno de mis grandes referentes es William Faulkner. A mí me interesaba mucho cómo conseguía retratar el horror en Santuario, donde está retratando una violación que es un crimen atroz, pero en realidad lo sublima, es decir, tú lo vas viendo durante toda la novela y lo vas advirtiendo, pero en realidad nunca dice ese concepto. Y creo que esa sublimación es una forma magistral de narrar el horror y hace que el impacto sea mayor. Y de hecho yo en algunas escenas, como pueden ser también, hay un momento que es una violación, hay otra que es un asesinato, he intentado hacer eso sin decir exactamente lo que está sucediendo, pero que el lector lo vaya adivinando a través de las palabras. O sea, has intentado sublimar las cosas atroces, ¿no? Para que el impacto sea... Creo que sea tan obvio por un lado y por otro para... Es decir, creo que una violación no es necesaria ser demasiado cruda en las descripciones, que una violación de por sí ya es suficientemente aberrante y suficientemente atroz. Y creía que a través de la sublimación de la escritura, una escritura, es decir, manteniendo la voz delicada de la propia narradora que te va narrando la historia, cuando te das cuenta el impacto aún es más feroz, ¿no? Sí, es que te iba a preguntar, digo, ¿y cómo lo sublimas? Entonces es más o menos eso, ¿no? Sin decir que es una violación. Es decir, en ningún momento digo la violó o la empezó a violar. Sí que, por ejemplo, hay una frase contundente al final, pero en el momento en que la está violando va haciendo como una fusión del personaje con la naturaleza en ese momento, y a medida que vas avanzando sí que se hace totalmente evidente que la está violando, pero no se dice directamente el concepto y no lo repito, digamos. ¿Qué más influencias tienes? ¿Literatura victoriana no? ¿O sí? Literatura victoriana.